Cristina Reyes, asambleísta nacional por el PSC. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días a todos los ciudadanos que nos acompañan. Buenos días también. Renuncia o juicio político es la disyuntiva que presenta la Asamblea a María Alejandra Vicuña, vicepresidente de la República, elegida por la Asamblea. Jorge Glass fue elegido por el pueblo, no renunció ni fue enjuiciado políticamente. ¿Sucederá lo mismo con Vicuña? Ante lo contundente de las denuncias, y aquí no caben más excusas, la señora Vicuña tiene que renunciar. Una vicepresidenta que entró por la ventana, hoy va a salir por la puerta trasera por un comportamiento ilegal y antiético a todas luces. El Parlamento Nacional, con 77 votos, más de los que la eligieron como vicepresidente, le estamos solicitando formalmente la renuncia. Pero yo me pregunto qué espera el señor presidente Lenín Moreno, que todos estos escándalos de corrupción le están salpicando a él y a su gobierno, en solicitarle la renuncia a una persona que, como hemos dicho, ha tenido un comportamiento antiético. No obstante, que la Asamblea Nacional, doctor, debe continuar adelante con el juicio político y también desde la parte penal debe continuar. Creo que hoy se rinde versión en torno a este caso de los colaboradores que la están acusando. Bueno, Lenín Moreno a Jorge Glass le retiró los encargos que le había dado como vicepresidente. Sí, no es solamente esperar, que es obvio que la vicepresidenta no debería dedicarse a nada más, pero esto es un tema además de confianza, de ejemplaridad pública. Los funcionarios públicos deben mantener un buen ejemplo, deben tener credenciales éticas, académicas, profesionales. No solo que yo me opuse a la nominación y a la elección de la señora Vicuña por su pasado y sus ideas chavistas, correístas, sinónimo de corrupción y de cinismo, sino de que realmente ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? Analicemos los sectores en los que ha estado involucrada, el seguro social, el tema de la reconstrucción de Manabí, con serios cuestionamientos. Y hoy salpica un nuevo tema de corrupción que, se lo digo, hay tantas prioridades en el país como para continuar desgastándonos hablando de estos temas de corrupción, aunque sí hay que señalarlos y cuestionarlos y llevarlos no a la impunidad. Pero no es desgaste hablar de corrupción, lo importante es extirparla, que es lo que no se ha hecho. Porque el problema de fondo sería el delito de concusión, que es imprescriptible, cometido cuando era asambleísta, periodo 2013-2017, cobrar diezmos a sus asesores en la asamblea. Ahora, de acuerdo al juramento de lealtad de Alianza País, hecho el 10 de noviembre del 2012 en el estadio de Laucas, al lanzar las candidaturas asambleístas, pero había requisitos que cumplir según el Código de la Democracia, artículo 359, que sea un partido reconocido por el CNE, que se deposite en las cuentas del partido y no en cuentas personales. Y solo los asambleístas, no los asesores. Esta es la falta que, según la Asamblea, no la hace digna del cargo de vicepresidenta. Yo concuerdo en el editorial que usted dio esta mañana, que la marca de la corrupción, el autor intelectual de toda esta podredumbre que hemos visto en el servicio público es Rafael Correa. Y por supuesto que tiene sus más fieles alumnos y discípulos que han seguido al pie de la letra estas prácticas. No la señora vicepresidenta María Vicuña, por supuesto que no es digna, no lo fue ni desde el momento que la designaron, menos ahora que está seriamente comprometida. Más allá de que la Asamblea continuará adelante con el juicio político y la justicia debe continuar adelante con una investigación seria que le dé todas las garantías, la señora tiene que ahorrarle al país este mal momento, este escándalo del que ya no aguantamos más, y tiene que renunciar. E insisto en que el señor Lenín Moreno, si tanto está con esta corriente de combatir la corrupción, pues no tiene que mantener a personas que generen la mínima duda de que esa corrupción está muy cerca de él. Solicitarle la renuncia, como se lo ha solicitado el Parlamento Nacional y como lo hacemos miles de ciudadanos que estamos cansados de estos escándalos de corrupción. Respecto a los diezmos, recordemos lo dicho por el ex asambleísta de Alianza País, periodo 2013-2017, Cristian Viteri. Veamos. ¿De quién fue la idea de que los asambleístas nos comprometiéramos en dar un aporte mensual de $400 a la asamblea?
de Correa. Y cuando él mismo bajó los sueldos de los asambleístas de $6,000 a $5,000 y hubo asambleístas que le dijeron que también debía bajarse la cuota, él propuso, le dijo a los asambleístas que estos $400 no solamente deberían reunirse o pagarse por el asambleísta, sino que deberían procurar reunirlo entre los asesores y asistentes. A mí en lo personal sí me pareció una impertinencia que esto podía dar pie a lo que ahora se conoce, que hubo asambleístas que le pidieron no 400 o que le pedían toda la contribución a sus asesores, sino que incluso le pedían mucho más. ¿Los demás partidos de asambleístas hacen lo mismo? ¿Eso lo liberaría de culpa? No, a ver, doctor, yo sí quiero ser muy enfática que lastimosamente la imagen institucional se ha empañado por casos aislados que han tenido que ser reconocidos y llevados por los canales institucionales correspondientes para que sean sancionados, porque nadie quiere la impunidad en este país. Pero seamos claros, tal como Correa instauró este tema de los diezmos y de la participación, obligar a los funcionarios públicos a ir a marchas para apoyarles, también estoy segura que en otras instituciones del país, en otras instituciones públicas, esta práctica era cotidiana. Elevaron la sinvergüencería a política de Estado y esto tiene que ser seriamente investigado, no solo en la Asamblea Nacional para sacar a esas manzanas podridas, pero en el PSC, sino por también... ejemplo, no hay contribuciones de los asambleístas para el partido. No, doctor, no, de ninguna manera esta clase de prácticas correístas se puede señalar o elevar a sospecha a otros partidos políticos menos el mío. Hemos sido los más fieles y los que hemos levantado más la voz para combatir estos hechos de corrupción que explotó con el caso del señor Jorge Glass. Usted ha visto cómo lo enfrentamos, y en otros sectores estratégicos del país, en el seguro social. La corrupción, lleve el apellido que lleve, debe ser señalada y debe ser sancionada, y de una vez por todas tenemos que eliminar estas malas prácticas y dignificar nuevamente el servicio público. Necesitamos funcionarios públicos ejemplares y que, por supuesto, hagan su trabajo con rectitud y con honestidad. Ahora, pero la tarea a realizar es enorme y parece que la justicia no está todavía capacitada para hacerlo porque se le metió la mano, porque hay un sector de la justicia que sí sería capaz de hacerlo, pero ese sector todavía no es capaz de hacerlo. Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso en la campaña electoral ofrecieron la cooperación de las Naciones Unidas de una comisión internacional precisamente para apoyar a la justicia, a recuperar lo robado, a sancionar a los culpables. Una comisión internacional compuesta por fiscales internacionales con experiencia necesaria para que apoyen a la justicia ecuatoriana. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Doctor, en ese mismo espacio, un día después de que tomara posesión el presidente de la República, yo le mostré a usted y al país una carta con el convenio que firmó las Naciones Unidas con Guatemala, un convenio que podría ser muy parecido que el que Ecuador debería firmar, porque claro que la podredumbre ha sido de tal magnitud, la corrupción es de tal magnitud en este país, que a lo mejor las instituciones, mientras se recomponen en este proceso de transición, no podemos esperar a que sigan los pillos yéndose por los techos, como el señor Chapo Alvarado, Fernando Alvarado. Necesitamos que el Ecuador, señor presidente, esto depende de usted y fue una promesa de su campaña, que firme un convenio con Naciones Unidas, para un convenio interinstitucional, para que personas con capacidad técnica, expertos en materia de corrupción, de investigación, puedan hacer los análisis necesarios para determinar qué otras instituciones, qué otros contratos, qué otros sectores están llenos de corrupción, e identificar a esas personas para que puedan rendirle cuentas a la justicia. Por supuesto que estoy de acuerdo, yo le presenté ese convenio al presidente y espero que ahora él cumpla con su promesa, como hoy, de separar a la señora María Vicuña de la vicepresidencia de la República, solicitándole formalmente la renuncia. En efecto, el convenio con Guatemala es un ejemplo, porque ponen ahora de ejemplo otro con Honduras, que es con la OEA, y que no ha funcionado. Debemos ir entonces hacia cumplir lo que se ofreció. Sí, el convenio de Guatemala es un convenio que, bueno, tiene hoy a un expresidente en la cárcel, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta. Se analizaron distintos, y es un proceso que viene de 7 u 8 años, que ha tomado tiempo, y sobre todo en nuestro país, donde el correísmo secuetró las instituciones, donde el correísmo secuestró a las autoridades de control. Por alguna razón tenemos un contralor prófugo, un vicepresidente en la cárcel, y muchas autoridades o exautoridades que están
están por los techos y no quieren rendir con sus responsabilidades. Insisto, luego de este proceso de transición y de depuración institucional a la que estamos obligados a ir todos los ciudadanos y sobre todo en las instituciones públicas, debería haber algo más. Y yo considero que sí, Naciones Unidas puede dar ese apoyo técnico e institucional para combatir la corrupción, como he dicho, sin cuartel y sin permitir que unos pocos que hicieron tanto daño al país salgan impunes de esta cruzada nacional. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciendo